Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Aleluya. Poderoso eres Dios. Gloria al nombre de Jesús. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bienvenidos a este nuevo Facebook Live. Para nosotros es un verdadero placer y un honor tenerte en nuestra sintonía. En el día de hoy vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Así que te invito para que puedas estar con nosotros en este estudio que vamos a tener en la continuación de esta serie que tenemos sobre la vida de oración, la importancia de desarrollar el sacerdocio espiritual de la oración, como el Señor nos llama en su palabra. Somos llamados real sacerdocio. Y eso es un privilegio que Dios nos ha dado, poder ser reales sacerdotes y sacerdotisas reales. Pero eso hay que desarrollarlo y de eso estamos hablando en esta serie. ¿Cómo puedes desarrollar ese ministerio de oración para que puedas clamar y que Dios esté ahí contestando tus peticiones y que no solamente puedas ser bendecido tú, sino tus seres queridos, tus amigos y todas las personas que puedan estar al alcance de tu vida. Así que te invito para que puedas estar con nosotros en este estudio de la palabra de Dios. Te invito para que busques tu Biblia y la tengas ahí presente. También puedas tener una libreta o un cuaderno de anotaciones para que puedas anotar las citas bíblicas o algún detalle importante del mensaje que pueda ser de bendición para que puedas luego estudiarlo profundamente. Creemos mucho en el estudio de la palabra de Dios porque este es un llamado de Dios, ¿verdad? Que nosotros debemos estudiar la Biblia, leerla, estudiarla y conocer la palabra de Dios. Las personas que conocen la palabra de Dios desarrollan una vida cristiana, espiritual, de abundancia, porque el conocimiento de la palabra te lleva a vivir una vida plena. Algunas personas no pueden vivir una vida plena en el Evangelio porque no conocen la palabra. Y la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ese conocimiento es de la palabra de Dios. Pero Dios quiere que seamos poderosos en las Escrituras, que seamos versados en la palabra de Dios. Eso lo enseña la palabra. Y tú puedes hacerlo leyendo diariamente la Biblia, estudiando la palabra de Dios, para que así tu vida espiritual se desarrolle. Y es por eso que nosotros damos énfasis en la enseñanza de la palabra. Desde que comencé en la iglesia, mi primer ministerio oficial en el Evangelio fue el de maestro de la palabra de Dios, de enseñar la palabra. Llevamos muchos años desde que comenzamos enseñando la palabra de Dios. Primero fue en mi iglesia local, semanalmente. Ahí tenía la clase de estudio bíblico de toda la iglesia y luego fue Dios guiándome. Y estos conocimientos que hemos adquirido de todos estos años, pues queremos transmitirlo a todo el que pueda para que tú también puedas desarrollarte. Así que yo te invito para que puedas estar con nosotros en esta serie. Estamos transmitiendo varias veces a la semana. Gracias a Dios estamos ubicando el tiempo para poder sacar tiempo también para poder traer estudios bíblicos, ¿verdad? Como hemos estado haciendo, y también mensajes que vamos a traer en los Facebook Live, porque también este es parte de uno de esos ministerios que Dios nos ha entregado, ¿verdad? Que son las redes sociales para poder
bendecir a las personas y queremos cumplir con el Señor con todos los ministerios. Tenemos otras también responsabilidades como, sabes, estamos pastoreando como evangelista, que Dios me llamó también a ser evangelista y misionero, fundando iglesias. Y todos estos 5 ministerios que Dios nos ha entregado en nuestras manos, queremos ponerlos al servicio de Dios, porque un día vamos a tener que darle cuenta a Dios por lo que nos ha dado. Y no solamente lo hacemos por el hecho de que tengo que dar cuenta, sino porque es un deleite y es un privilegio. Amén. Servir al Señor es un privilegio y todo lo que Dios me da es un privilegio, es un don de Dios, un regalo inmerecido, pero yo estoy muy agradecido y quiero cumplir y dar todo lo mejor que pueda según las capacidades que Dios me pueda dar para bendecir tu vida. Por eso te invito para que puedas estar con nosotros en estos live y que también puedas compartirlo. Si es tu deseo, compártelo para que otros también puedan ser beneficiados. Recuerda también que tenemos nuestro canal de YouTube y ahí están todos los mensajes, los estudios, las cápsulas. También tenemos reel, fotos con mensajes, etc. Y ahí están ya editados para que pueda ser más fácil, para que tú puedas buscarlo. Y ahí están las listas de reproducción que tiene YouTube. Es algo muy bueno, me gusta mucho eso, porque ahí tú puedes buscar por temas. Y estamos trabajando para mejorar nuestro canal de YouTube para que pueda ser más accesible y más fácil para que las personas puedan estudiar la Biblia por temas. Así que yo te invito para que si tú no te has suscrito a nuestro canal, puedas suscribirte. Si tienes un email de Gmail, puedes hacerlo. Si no puedes suscribirte, pues te invito para que busques, cuando tengas el tiempo de buscar ahí, puedas buscar en nuestro canal. Estamos en todas las redes sociales de la misma forma. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Twitter, en todos, inclusive en Amazon, nuestros libros, estamos todos como Edwin M. Torres V o V pequeña. Así que puedes buscar ahí en YouTube, entras a YouTube y buscas Edwin M. Torres V, ahí está nuestro canal, entras a nuestro canal y ahí vas a ver las listas de reproducción, ahí buscas la lista de reproducción. Tratamos de enseñar de todos los temas, como el llamado de Dios, ¿verdad? Es que nosotros enseñemos en todo el consejo de Dios, todo lo más que podamos, diferentes temas de la vida cristiana, en todas las áreas. Consagración, profecía, vida profunda, etcétera. En todo lo que podamos hacer, están ahí las listas de reproducción y ahí puedes entonces estudiar por temas. Yo te recomiendo que puedas estudiar, sacar tiempo para estudiar la Biblia. Pero aquí en nuestro perfil de Facebook, aquí estamos, ¿verdad?, como Pastor Evangelista Edwin Torres, y tenemos un grupo selecto de personas, ¿verdad?, que están aquí, y tú eres uno de esas personas y te damos gracias, ¿verdad?, por estar aquí con nosotros. Pues aquí estaremos tirando los live, pero allá pues puedes todos estos estudios poder estudiarlo con más profundidad, y allí, como dije, están en YouTube, están editados ya solamente el mensaje para que puedas entrar de lleno a la enseñanza de la palabra. Yo te invito para que puedas buscarnos ahí en YouTube para que puedas tener esa información. Amén. Y esperamos que sea de bendición a tu vida. Te pido también la oración para que Dios nos ayude, para que podamos desarrollar todo esto que Dios nos ha conferido, y sobre todo siempre les pido que oren. La Biblia enseña que debemos pedir oración, debemos orar los unos por los otros. Yo te pido que ores en tu periodo de oración. Entiendo que cada creyente debe tener su periodo de oración. Si no lo tienes, pues debes hacerlo, ¿verdad? Tener un tiempo, no solamente para orar caminando. Hay mucha gente que dice, no, yo oro caminando. Sí, pues, bueno, uno ora caminando también, pero debe uno tener un periodo específico, diario,
solo con Dios, como Jesús dijo, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y uno debe tener siempre un periodo de oración. Y siempre recomendamos tener un libro de oración o una libreta o cuaderno de oración o una agenda. Yo tengo mi agenda, esta es mi agenda, y aquí tengo una sección de oración y otros tópicos, ¿no? De todos los ministerios, de todo lo que tengo que hacer. Yo le llamo a esto mi jefa aquí en la tierra, porque aquí me dice todo lo que tengo que hacer, organizado. Bueno, a mí me gusta ser organizado. Yo creo que Dios es un Dios de orden. La creación nos prueba que Dios es un Dios de orden y es organizado. Él organiza, Él no hace las cosas a lo loco. Perdona que lo diga de esa forma. Dios es un Dios de orden y es un Dios organizado. Todo lo tiene organizado. Y yo creo que nosotros debemos ser organizados si queremos poder cumplir con todo y poder disfrutar de todas las cosas balanceadas. Y bueno, aquí yo tengo, como te dije, una sección de oración, donde ahí yo tengo las peticiones de oración, sé por lo que estoy orando. No, algunas personas no tienen esa vida organizada de oración y a veces, bueno, no reciben la respuesta porque su oración es muy vaga. Nosotros tenemos que presentar nuestras oraciones organizadamente y saber por lo que oramos, amén, y por lo que pedimos para que podamos tener respuesta e insistir hasta que podamos recibir esa respuesta de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros nos organicemos para poder tener una vida de bendición. Si tú quieres tener una vida de bendición, yo te invito para que tú te organices. Organiza tu vida de oración y organiza todo. Y en esa hora, en esa lista de oración o peticiones de oración, yo te invito para que puedas también colocar ahí nuestro nombre y cuando estés orando, entre todo lo que ores, yo siempre digo a las personas, regálame un minuto, aunque sea un minutito de tu tiempo de oración, regálanos un minuto y ora por nosotros como el Espíritu te diga cada día, ¿verdad? Hay que orar todos los días porque la Biblia lo dice, Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, quiere decir que el Señor quiere que oremos todos los días y en ese tiempo de oración diario que tengas, regálame un minuto, aunque sea un minuto, y ora como Dios te ponga en tu corazón en ese día. Y yo te lo voy a agradecer profundamente. Y ora especialmente para que Dios nos dé fuerza, salud y para que Dios nos dé sabiduría para aprovechar el tiempo, para poder cumplir con todos los compromisos que tenemos. Porque el reto más grande de mi vida es el tiempo, hermano. Realmente es un reto increíble para poder cumplir con todo lo que tengo que hacer. Pero Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado y sabemos que Dios va a cumplir su propósito en nosotros, porque lo dice la Biblia. Así que te invito para que puedas, amén, tener ese periodo de oración diario y que ores por nosotros y por todas las cosas que tenemos, por todos los ministerios, ora por nuestra iglesia para que Dios nos ayude, por los creyentes, ora por el ministerio de evangelista, por las campañas que vamos a estar organizando, todas las cruzadas, para que Dios se glorifique y muchas vidas puedan venir a los pies de Cristo. También pues por las misiones, que podamos, por la misión, estamos fundando esta misión aquí en Orlando, en el área de Orlando, en Kissimmee específicamente, pero cubre toda el área de Orlando para que Dios nos ayude, para que se pueda seguir ganando almas y muchas vidas más podamos alcanzarlas. La visión que tenemos siempre desde el principio es de células, levantar células de crecimiento en diferentes zonas para que muchas vidas sean impactadas. A mí me toca muy profundo el corazón tantas vidas que hay que no conocen a Dios y saber que si no se arrepienten de sus pecados antes de morir van a ir al infierno eternamente. Y no sé por qué, realmente no entiendo por qué algunos creyentes no tienen conciencia de eso. Y teniendo nosotros los medios, tenemos la salvación, tenemos la palabra, el Espíritu Santo, vivimos en una sociedad libre que podamos predicar y no sé por qué hay gente que no utilizan todo eso para ganar almas. Esa es nuestra responsabilidad y un día vamos a llegar a la presencia de Dios
Y cuando estemos en la presencia de Dios, Dios nos va a reclamar de lo que nos dio. Eso la Biblia lo dice, lo enseña en Mateo capítulo 25, habla de los talentos. Cuando Dios los llamó a uno, cada uno va a ir solo a la presencia de Dios y Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con los talentos que yo puse en tus manos? Y eso es muy serio, porque el que recibió solo un talento lo enterró en la tierra, no hizo nada, y el Señor le habló duro. Le dijo, siervo malvado y negligente, ¿por qué no hiciste algo? Échalo a las tinieblas de afuera. Y eso es algo duro. Yo no sé si la gente cree realmente lo que leen o lo que oyen de la palabra, pero yo lo creo. Y siento el temor de Dios, porque hay muchas almas, y no solamente por el hecho de cumplir, porque hay gente que hace cosas por cumplir, no solo por eso. A mí me da dolor en mi corazón. Esa gente se van a morir, se van a ir al infierno eternamente. Yo puedo ayudarlos. ¿Cómo no voy a hacer lo más que puedo? Yo no quiero ser un cristiano religioso. Hay cristianos religiosos. Hace tiempo que Dios me mostró lo que Él quiere que nosotros vivamos. Yo no quiero ser un cristiano religioso. Yo quiero ser un discípulo de Cristo, alguien que tenga amor, compasión por los perdidos. Yo no puedo estar tranquilo en cuatro paredes cuando la gente se van a ir al infierno. Eso en mi mente no cabe. Y yo siento mucho dolor por las almas que se pierden. Por eso le enseño a mi iglesia a que no seamos religiosos. Yo no quiero creyentes religiosos, ¿ok? Yo quiero creyentes guerreros de Dios, que tengan compasión por las almas. Jesús tenía compasión por las vidas. Nosotros tenemos que desarrollar compasión por las vidas, porque si no, nosotros somos religiosos. Y el Señor no le gusta a los religiosos. Les llamó hipócritas a los religiosos. Y yo no quiero que el Señor me demande. Por eso enseño a mi iglesia que no seamos religiosos, que tengamos amor por las almas, que hay que ir a buscar a las almas. Esa es nuestra prioridad en la tierra. Servimos a Dios, pero además de eso, la misión que Dios nos dio fue ganar almas para Cristo. Y hay que tener esa convicción. Y si no tienes esa convicción, ora a Dios para que te dé el corazón de Dios, para que tengas convicción por las almas, para que entres en esa dimensión de conocer el corazón de Dios, y tú verás que Dios te va a dar esa presencia de Él, y vas a sentir esa compasión como la tiene Jesús, como la tiene el Señor, que cuando veía las almas se conmovía y tenía compasión por ellas. Entonces hay que tener compasión, hay que buscar las almas para el reino de Dios. Y te pido que ores para que Dios nos ayude a ganar almas. Eso es lo que queremos, ganar almas para Cristo, salvarlos del infierno, para que no se vayan al infierno, se vayan a la gloria celestial. Amén. Y lo hacemos, como digo, no solamente por un cumplido, sino por compasión. Yo tengo compasión. O sea, esa gente se van al infierno eternamente. Yo los puedo ayudar. ¿Cómo no los voy a ayudar? Y entonces oro también por la iglesia, oro por la gente también que están en la iglesia, por los líderes, que entendamos eso. El diablo a veces nos quiere desviar la atención, y a mucha gente le ha quitado la visión y el sueño y las metas de lo que es ser un creyente. Entonces se conformen con estar en cuatro paredes. No, ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio que dice la Biblia. Ese es otro evangelio, ese es ser religioso. Pero hay que orar. Yo te invito para que ores y que tú entiendas el propósito de Dios y tú hagas lo más que esté a tu alcance. Pero ora por nosotros para que Dios nos ayude también a seguir adelante en todo lo que hagamos, que podamos ganar almas para el reino de Dios, orar por los enfermos, que se sanen los enfermos, el Señor liberte endemoniados, que fueran ser libres, llenos del poder de Dios, creyentes tibios que se puedan calentar. Yo hago eso, hermano, y creo en eso porque yo estaba perdido y Cristo me salvó. Yo estaba opresionado y sé lo que es estar opresionado por los demonios. Porque antes de yo convertirme a Cristo yo estaba opresionado. Y sé lo que es estar enfermo porque estuve 70 días en 3 hospitales desahuciados. Yo sé lo que es eso. Y sé lo que es vivir una vida en el Evangelio tibia, porque en un momento dado viví esa vida.
Y sé lo que es estar perdido porque no tenía a Cristo. Y como sé eso y viví en carne propia eso, siento compasión por la gente que están así. Y ahora que Dios me ha salvado y me ha dado su poder y su palabra, entonces yo quiero ayudar a otros. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Que Dios también forme eso en tu vida, que tú tengas esa compasión por la gente. Porque bueno, tiene bendición, qué bueno, y Dios da bendición, pero acuérdate también de la gente que no tiene bendición. Amén. Eso no estaba en el libreto, pero el Espíritu Santo nos da palabras. Amén. Así que recibe esa palabra de Dios porque siento que fue el Señor que habló esa palabra a tu vida. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir entonces nuestro live. Recuerde que vamos a estudiar la Biblia, ya mismo vamos a entrar en la enseñanza de la palabra, pero además de eso, pues quiero siempre anunciarles, ¿verdad?, que tenemos casualmente para ayudarte en el desarrollo de tu vida espiritual, tenemos la tabla que te ayuda. Esta tabla es bien, bien importante. Dios me la dio hace años, casi desde que yo empecé en la iglesia. La pude preparar y me ha sido de bendición. Le hemos repartido miles y miles y miles. Recuerden en Puerto Rico cuando tenía los programas de radio, antes de la internet, antes de tener Facebook, que eso no existía. Cuando empecé el ministerio, que teníamos programas de radio en las principales emisoras de Puerto Rico, repartimos miles y miles de estas tablas que la gente nos solicitaban para ayudarte a orar y a leer la Biblia. Esas son dos cosas muy importantes. Quizás tú quieres hacerlo, pues este modelo te va a ayudar y lo enviamos completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es darnos tu nombre y dirección postal. Lo puedes poner ahí en los comentarios o en Messenger y nosotros te enviamos a vuelta de correo completamente gratis esta tabla. Por un lado tiene la tabla de la lectura de la Biblia, tiene todos los libros de la Biblia con sus capítulos en un encasillado. Tú lo marcas y sabes lo que has leído hasta que leas toda la Biblia. Si lees 3 capítulos diarios, aproximadamente en un año puedes leer toda la Biblia. Y obviamente después que termine, vuelve y lee. Y yo trato de todos los años leer una ronda y sigo leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, porque mientras más lea, más recibo palabra. La palabra de Dios es pan y leche espiritual, es alimento sólido. Si tú quieres estar bien alimentado en Cristo, tienes que leer la palabra. Y por el otro lado tiene la tabla que te ayuda a orar, a desarrollar la vida de oración, que es de lo que estamos hablando. Tiene un estudio bíblico sobre la oración, con textos bíblicos ahí. Tiene propósitos de oración y promesas de Dios de respuesta a la oración. También está la tablita que tenemos por aquí que te ayuda en tu vida devocional para que puedas desarrollar tu vida devocional. Es muy importante esta tablita, a mí me ayuda muchísimo porque es una guía para yo poder desarrollar la vida de consagración diaria. 5 cosas que Dios quiere que todos los días hagamos, que es orar, leer la Biblia, estudiar la palabra, predicar y adorar al Señor, y le llevamos un récord. Y esta tabla te ayuda para desarrollar eso. También te invito para que puedas memorizar la palabra de Dios. Yo tengo esta cajita, la traje hoy para que la vieran. Es una cajita que yo pongo aquí los textos bíblicos. Es rosita, pero yo no tengo problema con los colores. Hay que tenga problema con los colores. Fue que la encontré muy práctica y ahí me caben las tarjetas. Y por eso la utilizo. En esa cajita pues tengo los textos bíblicos que memorizo. ¿Veis? Como por ejemplo, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33:6. Y anoto los versos que me interesan memorizar en una tarjetita como esta y la coloco ahí en la cocina o en algún lugar que lo vea siempre o lo llevo conmigo y simplemente lo leo muchas veces y puedo memorizármela. Y eso me ayuda cuando estoy predicando, cuando viene el enemigo a tentar, ahí saco como la espada del Espíritu, porque la palabra es eficaz, pero hay que tenerla en el corazón. Y esta es la tarjetita. Yo te invito para que tú hagas también esto. Puedas tener una cajita así o algo parecido, ¿no? Pero que busques esas tarjetas, son in discard, de esas que venden
económicas o preparar algún papelito, pero puedas desarrollar una cajita de esa. Yo le llamo la filacteria, basado en la filacteria que usaban los judíos. Es parecida, ¿no? Ahí está mi cajita de memorizar versos de la Biblia. Amén. Bueno, pues vamos entonces a la palabra. Espero que ya te hayas preparado, ya hayas hecho todo lo que vayas a hacer, para que entonces nos sentemos ahora a la mesa para recibir el manjar de la palabra de Dios. Voy a tomar un poquito de agua para aclararme la garganta. Hacemos una oración, el saludo para YouTube y comenzamos. Así que espero que tengas tu Biblia y el cuaderno preparado para estudiar la Biblia. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Oramos. Señor, ahora estamos como sentados a la mesa para recibir tu palabra. Háblanos por medio de ella, danos entendimiento y que tu palabra haga la obra que tú quieras hacer, que tú nos dirijas en lo que vamos a hacer. Dame palabras por el Espíritu para gloria de tu nombre, Señor. Señor, pon tu palabra en mis labios, quita todo lo que no sea tuyo y que seas tú quien hable. Pasa el carbón encendido por mis labios y glorifícate, Señor. Gracias por este privilegio de enseñar tu palabra. Espero que estés aquí con nosotros y que tú nos hables. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy continuamos la enseñanza bíblica de la palabra de Dios. Estamos hablando del tema los propósitos de la oración. Ya tenemos varios estudios que hemos hablado de esto. Es una serie que estamos desarrollando. Te invito para que puedas ver toda la serie en la lista de reproducción para que puedas ponerte al día de lo que hemos estado hablando. Y tenemos varios propósitos que podemos desarrollar en nuestra vida de oración. Y esta enseñanza está basada primeramente en el llamado de Dios que nos ha dado como real sacerdocio. La Biblia dice, vosotros sois real sacerdocio. Y eso significa que los creyentes tenemos la facultad, el privilegio de parte de Dios de poder orar y que Dios nos escuche. Y eso es un privilegio porque no todo el mundo tiene ese privilegio. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Solo si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Pero Dios nos ha conferido a nosotros ese privilegio y dice la Biblia que los ojos del Señor están sobre los justos y su oído atento al clamor de ellos. Claman los justos, Jehová los oye y los libra de todas sus tribulaciones. Eso es un privilegio, poder orar. Y para poder desarrollar la vida de oración en la plenitud de lo que Dios quiere como sacerdotes espirituales de oración, pues obviamente hay muchas peticiones que tenemos que hacer y siempre debemos sacar un tiempo diario para estar en la presencia de Dios, para orar a Dios. Ese es el llamado de Dios. Jesús dijo, entra en tu cámara secreta y ora a tu Padre que te ve en secreto. Y dice, el pan nuestro de cada día. Quiere decir que cada día debemos sacar un tiempo específico para orar al Señor, estar en la presencia de Dios. Entonces, cuando estamos haciendo eso, vamos entonces a ir desarrollando nuestra vida de oración en la plenitud de lo que Dios quiere. Y para eso hay que organizarse. Dios es un Dios de orden. La creación nos enseña que Dios es un Dios organizado y así debe ser nuestra vida, una vida organizada. Personalmente tengo esta agenda, donde yo aquí tengo una sección de oración, tengo otras cosas, ¿no? Los planes que voy a hacer y todo lo demás, los ministerios y demás. Pero tengo ahí una sección de oración porque ahí yo anoto las peticiones de oración, las peticiones que las personas me piden que ore, las que yo tengo, las de los ministerios, las de todas las necesidades, todo lo tengo organizado. Y cuando voy al tiempo de oración, trato de sacar varios periodos de oración diario para poder cumplir con todo. Entonces nosotros tenemos que y yo te recomiendo organizar entonces esos periodos, porque para poder orar por todas esas peticiones tenemos que tener
propósitos de oración, o sea, tiempos determinados para orar de cada cosa. Hemos estado hablando de algunos de ellos ya, ¿verdad? Primeramente como la oración no es solamente pedir, es también adorar a Dios. Sacamos tiempo para, por ejemplo, hay momentos en que voy a orar y siento en ese momento tener un periodo de adoración nada más, de alabanza al Señor. Y ese tiempo estoy alabando al Señor, adorando a Dios y saco ese tiempo para adorarle. Porque Dios sabe lo que necesitamos y Dios también desea que nosotros le alabemos y nosotros también debemos alabar a Dios por gratitud. Tengo tiempo también de acción de gracia. En el tiempo de acción de gracia doy gracias a Dios por lo que tengo y por las promesas que Él me da y eso fortalece mi fe y le doy gracias a Dios, etc. Y otras peticiones. Pero hoy vamos a hablar del propósito de Dios, en primer lugar, sobre orar por las almas perdidas. Dios quiere que nosotros oremos por las vidas que no conocen a Dios, porque como dije, Dios no oye a los pecadores, pero nos tiene a nosotros para interceder por las almas. La oración es un arma de guerra espiritual. La Biblia dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y la oración es una de esas armas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces, debemos utilizar esa arma poderosa para destruir las fortalezas del enemigo y orar por las almas que no conocen a Dios, para que Dios pueda salvar sus vidas, ¿ok? Y entonces, nosotros tenemos que, cuando vamos al tiempo de oración, nos arrodillamos o a veces pues estamos caminando o como sea, sentado, como tú puedas mejor, ¿verdad? Hay diferentes posiciones para orar. Lo más propio es cuando nos arrodillamos, pero hay base bíblica para hablar de que pues, a veces estamos caminando en el apartamento o en nuestra habitación o lo que sea, donde sea. Pero que tú empiezas ahí a adorar primeramente al Señor, a invocar su nombre, a preparar la oración. Pero entonces, cuando sientas esa inquietud del Señor, ese deseo en tu corazón, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si en ese periodo Dios pone en tu corazón la carga de las almas, entonces podemos empezar a orar por las almas. Yo baso eso en Juan capítulo 16, del verso 7 al 11. Y mira lo que dice allí la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Juan capítulo 16, del verso 7 al 11 dice la palabra: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe del mundo ya ha sido juzgado. Fíjate qué interesante esa escritura, ¿verdad? Cuando el Señor habla del Espíritu Santo, que Él iba a enviar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice aquí la palabra de Dios que Él iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, es importante que entendamos esto. Nosotros somos la morada de Dios por el Espíritu, o sea, cuando Jesús estaba en la tierra, Él tenía un cuerpo y Él vivía en ese cuerpo, su espíritu estaba dentro de ese cuerpo y Él se manifestaba a través de ese cuerpo, porque en el mundo físico, para manifestarse, tiene que ser a través de un cuerpo físico, porque esto es un mundo físico. También está el mundo espiritual, pero Jesús se manifestó a través de, en ese tiempo, en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, ejerciendo su ministerio terrenal en un cuerpo físico. Pero luego que Jesús murió y resucitó y tomó un nuevo cuerpo, ahora Jesús se fue al cielo, ¿no? Y cuando se fue al cielo, bueno, ya no estaba aquí en su cuerpo. Pero entonces Él dijo a los creyentes que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Porque dijo, yo y mi Padre vendremos a ustedes y haremos morada en ustedes. Lo que significaba era que Él iba a rogar al Padre para que Él iba a dar el Espíritu Santo. Y dijo, yo y mi Padre vendremos a vosotros a través del Espíritu Santo y haremos morada en ustedes. Entonces, cuando Dios manda al Espíritu Santo sobre nosotros, nuestro cuerpo es
entonces pasa a ser la morada de Dios, ¿ok? El Espíritu Santo está dentro de nosotros, los creyentes. Somos la habitación donde el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ese es el Señor, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. La manifestación de Dios en la tierra ahora es el Espíritu Santo y está dentro de los creyentes. Nosotros somos la morada de Dios. Donde quiera que nosotros estemos, ahí está el Espíritu Santo porque somos su morada. Siempre y cuando, ¿verdad?, no lo contristemos y estemos llenos del Espíritu Santo. En la medida que buscamos de Dios, nos llenamos más de su presencia. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es el que se manifiesta al mundo a través de nosotros. Y aquí dice la Biblia que el Espíritu Santo iba a venir para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ok, pues entonces, en primera instancia, nosotros tenemos que entender el propósito de Dios para nosotros que estamos aquí, y es poder bendecir a la humanidad. Lo que Cristo estaba haciendo cuando estaba en el cuerpo humano, quiere continuar haciéndolo ahora a través de la iglesia, porque ese es el propósito de Dios. Lo más importante en esta tierra es que se salven las almas. Ese es el propósito de Dios. Si usted lee la Biblia, la vida de Jesús, ese era su propósito. Jesús se levantaba, iba a orar, la Biblia dice, siendo aún oscuro, iba a un lugar secreto, allí oraba, él oraba primero, se preparaba espiritualmente y luego salía y estaba todo el día predicando el evangelio, orando por los enfermos, echando fuera a los demonios, bendiciendo a la humanidad, y al final del día iba otra vez a orar al Padre. O sea, su propósito era las almas que necesitaban. Y ese debe ser el propósito también nuestro, porque nosotros somos la morada de Dios, los enviados de Dios. Somos testigos del Señor. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. El Señor nos llamó a ser testigos. Debemos, el que dice que anduvo en él debe andar como él anduvo. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros también hagamos eso. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo, pues lo primero que tenemos que hacer es lo que dijo Jesús, orar. Entonces, tenemos que orar por las almas. Y ese es el propósito de la oración de este tópico que estamos hablando. Nosotros tenemos que desarrollar el sacerdocio de oración para orar por las almas. Que tengamos el corazón de Dios, porque ese corazón que tenía Jesús, que se compadecía de las almas, que estaban sin Dios, él miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas porque estaban desparramadas como ovejas sin pastor, y él se fue a orar. Cuando el Señor vio las multitudes, se fue a orar por ellos, porque estaban como ovejas sin pastor. Luego, cuando termina de orar, entonces escoge a los discípulos, a los 12 discípulos, y los manda a predicar, y después escoge a 70 más y los manda a predicar, porque el Señor quería salvar la humanidad. Ese es el propósito, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, si Jesús tenía compasión y se iba a orar, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, en este propósito de oración, este periodo, cuando sientas esa carga del Señor, saca ese tiempo entonces para orar por las almas, para que el Espíritu Santo se mueva convenciendo a las vidas. Entonces, Dios va a obrar a través de tu vida para que cuando tú estés alcanzando esa vida, el Espíritu Santo que está dentro de ti te use para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, porque Dios te va a ungir con el Espíritu Santo, te va a llenar su presencia. Y tú vas a tener esa pasión, esa sensibilidad del Espíritu, y el Espíritu te va a guiar a hablarle a las almas, aunque tú no seas un predicador o famoso. Todos los creyentes son llamados a ganar almas, todos somos llamados a predicar. Y hay mucha necesidad. No todos lo van a hacer los evangelistas, los pastores, los misioneros, etcétera, porque hay mucha gente en el mundo. Todos tenemos que entender la visión de Dios. Todos los cristianos somos llamados a predicar a tus familiares. Por ejemplo, vamos a empezar por ahí. Tú tienes familia que no son cristianos. Bueno, tú eres luz en medio de las tinieblas y Dios te pone ahí tú tienes la verdad para que tú impartas a ellos esa bendición. Pero para poder hablarle a las almas, uno tiene que estar lleno de la presencia de Dios, y por eso se consigue orando, clamando a Dios. Cuando tú oras y clamas por las almas, Dios te da esa pasión y tú puedes entonces
poder predicarles la palabra, estudias la palabra, la memorizas, esa palabra está en tu corazón y Dios te da palabras por el Espíritu. La Biblia dice, no os preocupéis qué habéis de hablar, porque en aquella hora será dada lo que habéis de decir, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Cuando tú memorizas la palabra, la tienes en tu corazón y estudias la Biblia, entonces el Espíritu Santo usa esa palabra que está en ti para hablarle a las almas. Y el Espíritu Santo que está en ti, esa presencia de Dios, los convence de pecado, de justicia y de juicio. Y tú puedes ganar almas para el reino de Dios. A tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a las personas que trabajan contigo o están en la escuela, si eres estudiante, o en la comunidad, o donde quiera que Dios te envía. Entonces, tenemos que tener entonces ese periodo de oración por las almas. Eso es bien importante. Juntamente con ese periodo de oración de las almas, entonces tenemos otro propósito de oración por el cual también tenemos que orar. Y es orar por los enfermos, por la gente que están enfermos u oprimidos por diferentes opresiones. Yo quiero basarme en la escritura que habla en Hechos capítulo 4, en el verso 29 al 31. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Es interesante, los discípulos se les prohibió predicar el evangelio so pena de descarcelarlo e inclusive de la muerte. Y ellos, bueno, cuando fueron liberados, fueron a la presencia de Dios. Y mira la oración que ellos hicieron. Mira cómo dice la palabra. Dice, y ahora, Señor, ellos empezaron a orar a Dios. Señor, mira las amenazas que nos han hecho, etc. Y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto complementa lo que estamos hablando del propósito de orar por las almas. Está el propósito de orar por las almas, está el propósito de orar por los enfermos. Porque es un complemento, porque va unido, ¿no? Porque al predicar el evangelio, nosotros queremos salvar las vidas del pecado. Pero también las personas están enfermas y están oprimidas por los demonios. Cuando Jesús dio la gran comisión que nos envió a hacer su misión, el Señor en Marcos capítulo 15, verso 16 en adelante, el Señor les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera a los demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, etcétera. Y dijo, y más adelante dice que ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. O sea que el Señor no solamente quiere que nosotros podamos salvar las almas, también que oremos por los enfermos y que echamos fuera a los demonios, porque el pecado, la enfermedad y la opresión de los demonios son obra de Satanás. Él viene para hurtar, matar y destruir. Entonces tenemos que entender eso. Y Dios nos ha dado a la iglesia, nos ha conferido la autoridad para predicar el evangelio, para que se salven las almas, la autoridad para orar por los enfermos, para que se sanen, y la autoridad para echar fuera los demonios en el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que utilizar todos esos medios que Dios nos ha dado. Porque para eso estamos aquí. Jesús hacía eso. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él predicaba para salvar las almas, oraba por los enfermos y echaba fuera a los demonios. Y esa es la misión para la iglesia, para todos nosotros. Tú no puedes decir, es que yo no tengo el don de orar por los enfermos para que se sanen. No. Sí, Dios tiene dones específicos para algunas personas, que les da dones. Pero aquí dice los que creen en Jesús. Todo el que cree en Jesús puede orar por los enfermos para que se sanen. Porque la sanidad es de Dios. Él es el que sana. Tú eres el vehículo de Dios. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, el Señor va a usarte.
Y cuando pones la mano sobre los enfermos, el Espíritu Santo que está dentro de ti pasa a través de tus manos y toca el poder de Dios a los enfermos y se sanan. Porque la Biblia dice que cuando Jesús estaba en la tierra, virtud salía de él, poder de Dios, el poder de Dios que está en el creyente. Por eso es que nosotros tenemos que entrar en esa dimensión. Esto no es no estoy hablando de un cristiano religioso, estoy hablando de un creyente en la plenitud de Dios, de un discípulo de Cristo, de un guerrero de Dios, como nosotros hablamos, ¿ok? Si es un creyente religioso va a decir, oh, no, eso no se puede ver en mi vida, y no lo ven, porque esto es conforme a tu fe será hecho. Si no crees, no vas a recibir. Pero si tú crees, acepta el reto de Dios, métete en esa dimensión espiritual, porque Dios quiere que nosotros no seamos religiosos. Dios quiere que nosotros seamos discípulos, verdaderos creyentes, guerreros de Dios, porque estamos en una guerra espiritual por las almas, por las necesidades, y Dios te quiere usar para la gloria de tu nombre. Así que déjate usar por el Señor. No le creas al diablo ni a sus mentiras. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso, dice la Biblia. Pero su palabra es la verdad. Tú puedes hacer la obra de Dios. Recuerda que Dios nos da talentos. Y nos da habilidades y también nos da dones. Y si tú eres un creyente común y corriente que vas a la iglesia a una rutina y te sientas ahí el día 2 o 3 veces a la semana, algunos hasta una sola vez a la semana, lo que sea, y te quedas y te vas para tu casa, eso, bueno, ahí estás como un religioso. Pero si tú quieres ser verdaderamente un creyente en la plenitud, tienes que hacer más que eso. Tienes que entender lo que es la vida cristiana y por eso hablamos de estas verdades aquí, ¿ok? Yo no te vengo a hablar de religión, yo no te vengo a hablar de cristianos rutinarios, te vengo a hablar de cristianos de vida profunda. Dios te quiere llevar a la vida profunda porque hay mucha necesidad. Necesitamos que cada creyente en cada lugar entienda esto y acepte este reto, porque las almas se pierden, los enfermos sufren, las vidas opresionadas están sufriendo. Y tenemos que alcanzarlos a todos. Por eso necesitamos a todos los creyentes. Mi oración es que Dios traiga avivamiento para todos los creyentes, para que todos los creyentes entiendan eso. Por eso predico así, para que todos puedan creer. Y algunos oyen y no entienden, pero el que tenga oídos para oír, lo oiga. Y si tú tienes oído para oír, oye, acepta el reto de Dios. No le creas al diablo, tú métete con Dios y Dios te va a usar poderosamente. Desarrolla todo lo que puedas para el Señor. Primero, para que Dios se agrade de ti. Cuando llegues a la presencia de Dios, el Señor te diga, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? Tú digas, no, yo fui un cristiano rutinario que iba de vez en cuando. No, tú digas, Señor, yo trabajé, yo me esforcé, mira, gané otro y tú me diste más y aquí está lo que tú me diste y hice la obra tuya. Y eso Dios se va a agradar de ti. Te va a decir, bien, buen siervo, fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que yo quiero oír cuando llegue a la presencia de Dios. Cuando yo vine a la iglesia, yo no sabía predicar, no sabía testificar, yo no sabía hacer nada. Pero sentía la carga de las vidas y empecé repartiendo tratados, pintando rótulos, porque soy pintor, pues pintaba rótulos. Eso era lo que yo empecé porque era lo que podía hacer. Pero me esforcé y Dios cada día me fue dando más y más y más hasta el día de hoy. Y eso Dios quiere hacer contigo también, con cada creyente. Haz lo que pueda, lo que esté a tu alcance. Pero bien importante, empieza con lo básico. ¿Qué es lo básico? Orar, leer la Biblia, estudiar la palabra, llenarte del Espíritu Santo. Eso es lo básico. Cuando tú estás en esa dimensión y cuando tú desarrollas eso, poco a poco Dios te va desarrollando y te va dando más y más para que puedas vivir en esa vida plena. Y Dios te puede usar para orar por los enfermos y que se sanen, para echar fuera a los demonios. Tenemos una serie sobre la autoridad del creyente sobre los demonios y vamos a hablar de eso más adelante con más profundidad para que tú entiendas la autoridad que tenemos en Cristo. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a los demonios ni a Satanás siquiera. No hay que tenerle miedo a los demonios ni a Satanás porque nosotros tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo. A la única persona que tú le tienes que tener miedo, terror, es a ti mismo. A las pasiones de nuestra carne. A eso sí hay que tenerle miedo. A los apetitos carnales, lo que yo le llamo Adancito, esta naturaleza que está dentro de todos, que nos impulsa hacia el mal, a ese es que hay que tenerle miedo.
porque ese nos puede destruir, ¿ok? Pero si lo tenemos subyugado con cristianito y lo tenemos ahí subyugado en el espíritu, al subyugar la carne, tampoco le tenemos que tener miedo a Adancito. Hay que tenerlo ahí subyugado. Pero si tú buscas de Dios, tú tienes la victoria. Y luego de eso, no le tengas miedo a nada ni a nadie. Y menos a los hombres. No, menos a los hombres. Porque ¿quién te podrá hacer frente si Dios con nosotros, quién contra nosotros? No le tengas miedo a nada ni a nadie. Ni a barreras, nada, ni a oposición. No le tengas miedo a nada. Pero para eso hay que llenarse de Dios, para tener ese valor. Porque el Espíritu Santo nos da valor. La Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de valor, de fe, de dominio propio cuando nos llenamos de Dios. Llénate del Señor y no tengas miedo al diablo, ni a los demonios, ni a los hombres, ni a ninguna barrera, nada es imposible. Jesús dijo, los que creen en mí, las obras que yo hago, Él las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré. Estamos más tiempo aquí en la tierra, podemos hacer más para la gloria de Dios. Hay que desarrollar eso. Y Dios quiere, yo siento esa carga y esa es la visión que Dios me ha dado de influenciar a todo el que yo pueda, porque todo creyente es necesario. Necesitamos levantar un ejército de Dios en todas partes del mundo. Todo el que oiga esta palabra y la crea y acepte el reto, lo necesitamos. Necesitamos a cada soldado, a cada uno, aún al más insignificante, Dios puede usar. Lo está haciendo, lo hace, porque los recursos los da Dios, las capacidades, los medios, las puertas, las abre Dios, todo lo hace Dios. Yo lo que está buscando es corazón. Si tú lo aceptas el reto, Dios te va a usar así también para la gloria del Señor. Amén. Así que desarrolla también este propósito de oración. Ora por las almas, ora por los enfermos, para que Dios sane los enfermos y que te use también a ti, para que Dios se glorifique, para que orando, estuvimos hablando, uno de los propósitos para atar los demonios, ese fue un estudio que dimos anteriormente, puedes verlo, como dije, en la lista de reproducción ahí en el canal, para que puedas también fortalecerte en el Señor y orar, para que tú estés preparado. Y el tercer propósito que vamos a hablar en este día es orar por la iglesia. Hay que orar por la iglesia, mi hermano. Estamos hablando de la iglesia en general. Y no solamente de tu congregación, sino de la iglesia en todas partes. Hay que orar por la iglesia porque lo que estamos hablando, tenemos esta capacidad de Dios y hay mucha gente que están dormidas espiritualmente. Y esto no es una crítica destructiva, es una crítica constructiva. Tenemos que orar para que Dios despierte a la gente, para que Dios despierte a mucha gente que están dormidas, están reposados en Sión, incluyendo algunos líderes que están durmiendo el sueño de la indiferencia. Tienen todo esto y están dormidos. El diablo los ha entretenido. Y no digo esto, lo vuelvo y lo repito, lo digo con respeto, no lo digo para criticar, sino porque tengo una responsabilidad delante de Dios, porque hay una carga. Porque como el profeta del pueblo, dice la Biblia, o sea, como el líder va a ser la gente y necesitamos orar para que Dios ayude a los creyentes, a los líderes, para que entiendan el propósito que Dios nos ha dado, para que no pierdan esa visión. Nosotros tenemos el poder, la iglesia tiene el poder, cada congregación tiene el poder, cada líder tiene el poder. Entonces no podemos permitir que el diablo nos quite la visión, nos quite los sueños espirituales, nos quite esa audacia de poder impactar el mundo, porque los necesitamos a todos. Son muchas almas que hay que arrebatarle al enemigo. Ok, quiero basar ese propósito en Santiago capítulo 5, versos 13 al 20. Ahí dice la palabra de Dios. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a los otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahí está clarito lo que he acabado de decir. Hay que orar por la iglesia, hay que orar por los líderes, orar unos por los otros para que sean sanados, para que pueda Dios librarlos de ese estancamiento espiritual, traiga un avivamiento y que si se ha extraviado de la verdad, si se ha extraviado de la visión, vuelva a tener la visión. Y Elías, dice, Elías era un hombre semejante a nosotros, pero Dios oró fervientemente. Así que hay que tener periodo de oración para orar por la iglesia, hay que orar por un avivamiento, hay que orar por los líderes, hay que orar por las congregaciones, hay que orar por los ministerios. Tenemos que desarrollar ese propósito de oración. Así que cuando vayas a orar y Dios ponga y te diga el Espíritu Santo que habla a tu corazón, te diga, hoy quiero que ores por la iglesia. Pues mira, ese tiempo dedícalo entonces a orar por todos estos propósitos. Por tu iglesia, por tu pastor, por los líderes de tu iglesia, pero no solamente por ellos, por los de todo el mundo, porque Dios traiga avivamiento espiritual a todas las iglesias, a todos los líderes, y entendamos la visión y aquellas cosas que están distrayendo a gente. Hay gente que están distraídos, otros que están peleando los unos con los otros, se pasa más que peleando con otros. Esto no es para estar peleando con unos con los otros, el diablo lo está entreteniendo. Haz la obra de Dios tú, déjale eso a las cosas a las manos de Dios. Que Dios es el que reparte. Tú haz la obra de Dios y ora, motiva a otros para que hagan la obra de Dios. Ese es el propósito de Dios y esa es la visión que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Aleluya. Vamos a continuar con estas enseñanzas. Espero que para la próxima también tú puedas estar con nosotros para que recibas bendición. Pero recuerda, ora por estos 3 propósitos, por las almas, por los enfermos, por la iglesia. Cuando el Espíritu Santo te guíe, ora por cada una de esas peticiones y Dios va a usarte poderosamente. Vamos a hacer una oración final para despedir nuestra transmisión. Te pido que si puedes compartas esta transmisión para que otros también puedan ser beneficiados. Y vamos a volver a continuar con esta enseñanza. Está pendiente para nuestro próximo live, porque tenemos otro estudio más sobre este tema, otras peticiones de oración que vamos a estar orando. Y yo te invito para que estés pendiente a nuestro Facebook para que puedas también participar de esto. Mientras tanto, hermano, escucha la voz de Dios que ha hablado a tu vida, desarrolla esta vida espiritual en tu persona. Dios quiere usarte. Yo he sentido la presencia de Dios, sé que Dios ha hablado a tu vida. Mientras yo estaba predicando, yo sentía la unción del Espíritu que te está hablando. Dios te quiere usar. No le creas al diablo, ni a las mentiras, ni a nadie. Confía en el Señor, métete en la dimensión de Dios y no permita que el diablo te distraiga. Tú eres una bendición en las manos de Dios. Eres un guerrero espiritual que Dios quiere desarrollarte para que tú hagas la obra de Dios. Entra en la dimensión de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios, y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Dios te va a bendecir. Así que tú cumples tu parte con el Señor y el Señor va a obrar en tu vida. Desarrolla esa vida de oración en la palabra, en la obra del Señor, en tu iglesia, con tu pastor, con tu líder. Amén. No es para estar peleando con ellos, no hay que pelear con ellos. Recuerda, la lucha de nosotros no es contra carne y sangre, no es para eso, sino para motivar, para estimular, para orar, para que Dios se glorifique y todos juntos estamos unidos para hacer la obra del Señor. Amén. Ese es el propósito de esta palabra que Dios nos ha dado. Amén. Recuerda orar por mí, Señor, para que el Señor nos ayude a seguir adelante en toda esta labor que estamos haciendo. Te pido que ores por nuestro ministerio para que Dios nos ayude, nos dé palabra, podamos seguir enseñando y predicando la palabra de Dios. Y también, si deseas ayudarnos para poder seguir adelante, recuerda que este es un ministerio de fe y tu ayuda para sostenerlo será recompensada ampliamente por el Señor. Puedes enviar tus ofrendas para que nos ayudes a seguir con todas estas campañas, con la misión que estamos haciendo, con todo lo que realizamos
necesitamos la oración y necesitamos tu ofrenda para poder seguir adelante. Puedes hacerlo a través de ATH móvil o Zelle. El teléfono es 407-561-2438 o a través de PayPal, es paypal.me/Edwin M. Torres V, todo en minúscula y corrido. Repito, ATH móvil 407 o Zelle, si estás en Estados Unidos, 407-561-2438 y en PayPal, Edwin M. Torres V. Ese es nuestro PayPal y puedes enviar tu contribución de esa forma. Nos ayuda para poder seguir adelante predicando la palabra de Dios. Vamos entonces a orar para terminar la transmisión y para que Dios nos ayude a entender y aceptar este reto de Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra ministrada en nuestra vida. Recibimos esa palabra. Te pido que tú bendiga a cada hermano que ha escuchado, a cada ministro, siervo, sierva tuya que ha escuchado esta palabra, que tú ministres en sus vidas y nos ayudes a entrar en esa dimensión. Mira las almas, tanto trabajo que hay que hacer, Señor. Ayúdanos a cumplir tu misión, Dios mío, y que tú uses cada hermano, que tú le des espíritu de oración, desarrolla en ellos ese sacerdocio espiritual de oración. Dale hambre y sed de ti, pasión por las almas, compasión por las vidas, para que ellos puedan hacer tu obra. Dale sabiduría de la palabra, entendimiento, para que ellos puedan prepararse y llénalos del Espíritu Santo, Padre. Dale poder para que tengan valor para predicar, Padre, y que tú los uses ganando almas, echando fuera demonios, orando por los enfermos, que tú hagas milagros, que tú bendigas, que tú los conviertas en guerreros espirituales, guerreras de Dios, para que puedan trastornar el mundo para tu gloria, Señor. Bendícelos, Padre. Glorifícate, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén y gracias. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Buenas noches.